Con la ayuda del Señor, del Espíritu Santo, en esta mañana vamos a comenzar un nuevo estudio de un libro o una epístola del apóstol Pablo a los tesalonicenses de una forma expositiva, versículo por versículo, tratando de encontrar la enseñanza principal del pasaje. Creo que el estudio de esta epístola será de mucha estímulo, será de mucha bendición, porque esta era una iglesia noble, la iglesia de Tesalónica, una iglesia maravillosa, una iglesia bendecida, que trajo mucho gozo al corazón del apóstol Pablo, y creo que será de mucha bendición para la iglesia del Calvario. Así que busque en su escritura Tesalonicenses, la primera epístola a los tesalonicenses. Y hoy vamos a tomarnos la libertad de leer el primer capítulo. Vamos a leerlo continuo, completo, solo tiene 10 versículos, así que lo podemos leer sin ningún inconveniente. Tesalonicenses, primera de Tesalonicenses, en su capítulo 1, ¿lo tienen todos? Dice de la siguiente manera: Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria en vuestras oraciones, acordándoos sin cesar delante de Dios y de Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Versículo 5. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros viniste a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis recibido ejemplo de todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgado la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino también en todo lugar. Vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de vosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Wow, tremendo. Señor, en esta mañana te pedimos que tú te glorifiques por medio de tu palabra, que quites toda distracción, quites toda preocupación, todo malestar, y que cada corazón pueda recibir tu palabra, que no regrese vacía, que cumpla el propósito por el cual tú la enviaste, para traer salvación al que la acepte y la reciba, y condenación al que no crea. Señor, que tu palabra pueda ser hablada conforme a tu palabra, no conforme a los deseos engañosos de un hombre. Toma al predicador y dirígelo a tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.
Puede tomar asiento. Permítame partir en esta mañana dando una pequeña reseña histórica sobre Tesalónica. En el año 315 antes de Cristo se fundó la ciudad de Tesalónica en un lugar llamado Terma. Era el norte de Grecia y conocido como Macedonia. La ciudad fue fundada por un general griego que estaba bajo el mando de Alejandro Magno, cuyo nombre era Casandro. Eligió este lugar porque tenía unas aguas termales o calienticas. También eligió este lugar porque era un lugar crucial en el mar Egeo. Y una de las características de esta ciudad es que estaba junto a donde estaba la carretera que iba desde el oriente hasta el occidente. O sea que era una ciudad totalmente estratégica. Tesalónica era parte de 3 ciudades claves de Macedonia. Las otras 2 eran Filipo y Berea. Las 3 ciudades el apóstol Pablo las visitó. También está la parte de Acaya, la parte del sur, Corinto, Atenas. Y en en el 146 antes de Cristo en adelante, Tesalónica fue designada como la capital o la madre de Macedonia, así lo llamaban, la madre de Macedonia. Como era una ciudad importante, se convirtió en una ciudad de comercio, porque era el puerto más grande allá del mar Egeo. Habían muchos soldados en esa ciudad, estaba llena de hombres, de negocios, de viajeros, de marineros. Era un lugar de mucho auge. También fue una ciudad que comenzó por tanta gente, fue una ciudad conocida, famosa por sus vicios. Había una perversión sexual alta, había prostitución. Era una ciudad muy peligrosa, el crimen estaba fuera de control, al punto que la gente cuando construía sus casas no le construía ventanas, literalmente eran casas simplemente con una puerta para evitar el crimen. Era una ciudad muy lujuriosa, los divorcios eran frecuentes. Los bebés eran constantemente abandonados, o sea, nacían los bebés y los abandonaban para que murieran. En otras palabras, era el aborto antiguo. Y en ese lugar que acabo de escribir, fue fundada esta iglesia a la cual el apóstol Pablo escribió esta carta. Quizás por eso fue la razón en la que en el capítulo 4, versículo 3, le dice a la iglesia: absténganse de la inmoralidad sexual, porque estaban viviendo en medio de la inmoralidad. Como en una zona de mucho comercio, muy próspera, llegaron muchos judíos. Entonces los judíos, bien emprendedores, entonces empezaron a formar su sinagoga. Así que había una sinagoga judía allí que era bien grande. La pregunta es: ¿cómo llegó Pablo a esta ciudad? Bueno, Pablo estaba en su segundo viaje misionero, dice la escritura. Se había movido hacia el oeste, llegó al mar Egeo, y Pablo quería ir al sur. Y Hechos 16 nos dice que cuando Pablo quería ir al sur, le fue prohibido por el Espíritu Santo ir al sur. Entonces dijo: bueno, pues tampoco puedo ir al sur, entonces ahora me voy a ir para el norte, me voy para Bitinia. Y el Espíritu Santo le dijo: no, tampoco puedes ir al norte. Y ahí es en el versículo 9, no podía ir al norte, no podía ir al sur, ya había estado en el este, entonces la única opción era el oeste. Ahí fue donde en el versículo 9 de Hechos capítulo 16, usted lee el pasaje que quizás es muy conocido por algunos y dice de la siguiente manera:
y le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciéndole: pasa a Macedonia y ayúdanos. Dios usó esta visión para llevar el evangelio a esta parte de Europa. Pablo va a Filipos. ¿Qué pasó en Filipos? ¿No? Usted recuerda lo que pasó en Filipos. A Pablo lo metieron preso por predicar la palabra de Dios. En ese incidente él está preso. Usted recuerda que lo metieron bajo el cepo, empezó a cantar, Dios se manifestó y Dios utilizó esta situación para alcanzar al carcelero y a su familia, o sea, alcanzaron salvación. Bajo tremenda presión el apóstol Pablo pues lo sacaron de Filipo y se fue a Tesalónica. La distancia era más o menos 5 días caminando. Ahora ya usted se imaginará, Pablo había estado preso, había sido maltratado, lo habían puesto en un cepo, las piernas y las manos amarradas, y Pablo ahora se camina 5 días para ir a predicar el evangelio a Tesalónica. Cuando llegó allí, pues Dios comenzó a orar de manera especial. Yo quiero que vaya conmigo a Hechos capítulo 17 para que leamos un poco lo que el apóstol Pablo comenzó a hacer al llegar allí. Hechos capítulo 17. Hoy vamos a tratar de hacer una introducción general. Hechos capítulo 17, vamos a leer los primeros versículos. Entonces dice, ¿lo tiene? Dice: pasando por Antíopolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él es el Cristo. Ahora, ¿por qué Pablo fue primero a la sinagoga? Bueno, Pablo era judío, tenía credenciales judías y entendió que era un buen lugar para empezar el ministerio ahí en Tesalónica. Él sabía que si primero iba a los gentiles, quizás no podría regresar a los judíos, porque ellos pensarían que él había abandonado el judaísmo y que estaba tratando de presentar una nueva religión gentil. Entonces estuvo primero con los judíos. Allí comenzó a evangelizar a los judíos para que luego tener un gran grupo para poder luego ir a trabajar con los gentiles. Dice que estuvo 3 días de reposo, o sea, 3 semanas para compartir con ellos. ¿Y cuál fue el mensaje? Dice el versículo 3 que el mensaje era claro. Les explicó o dio evidencias sobre Cristo el Mesías. Él le explicó que el Cristo tenía que sufrir, que el Mesías tenía que resucitar, Cristo, y le dijo: ese Mesías del cual yo hablo es Jesucristo. Añado yo, quizás les dijo, el que algunos de ustedes o muchos de los compatriotas suyos crucificaron. Entonces Pablo predica en las sinagogas sobre Jesús. Y luego mire lo que dice el versículo 4. Y ahí en Hechos 17. Y algunos de ellos creyeron. ¿Y qué pasó? Se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. O sea que el tiempo que el apóstol Pablo estuvo compartiendo con ellos ahí en Tesalónica, hubo un gran número de judíos
o de gentiles que creyeron a Jesucristo. Ahora pensemos por un momento. Estos salieron del judaísmo y otros salieron del mundo pagano, los gentiles. Era una iglesia joven que estaba comenzando, donde el apóstol estuvo simplemente 3 semanas, si lo podemos poner en términos nuestros, 3 semanas predicando el evangelio. Y por la escritura sabemos que luego se fue a Atenas, luego se fue a Corinto. Allá en Corinto permaneció entre 18 y 22 meses, donde estableció una iglesia más fuerte. Pero esta iglesia estuvo con ellos 3 semanas y se fue. Una iglesia pequeña, una iglesia nueva, una iglesia sin liderazgo, sin ayuda, una iglesia establecida en medio de una ciudad donde había mucho paganismo. Si usted quiere ponerlo quizás en términos, quizás una ciudad por allá de Las Vegas, ¿no? Que se conoce como la ciudad del pecado. Por ahí más o menos. Una iglesia joven. Y esto traía preocupación al apóstol Pablo. Y según la escritura o la historia que usted lee, meses después el apóstol Pablo, en su preocupación, envía a Timoteo: Timoteo, ve a Tesalónica y a ver cómo están esos hermanos, a ver qué pasó con ellos. ¿Cuántos todavía están firmes? Oh, hermano, y eso es un verdadero avivamiento. Ese es un verdadero avivamiento. El avivamiento no son los gritos, no son los saltos. El avivamiento no es cantar 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 días seguidos. El avivamiento se ve cuando las personas llegan a Cristo en fe, en arrepentimiento y se mantienen. Usted puede ver los frutos. Los predicadores hablaban de esos avivamientos pasados, donde las cantinas se cerraban, las discotecas eran cerradas. Se habían pasado 100 años y las discotecas seguían cerradas porque el evangelio estaba allí presente. Hoy avivamiento es ¿cuánto podemos cantar? La pregunta es, ¿qué pasa después de 4, 5, 6 meses con esas personas que estaban cantando? Esa es la pregunta. Pablo tenía esa preocupación. Y envió a Timoteo, ve y averigua a ver qué es lo que está pasando con estos hermanos. Y Timoteo regresa a Pablo y le da un reporte tan tremendo que fue lo que motivó al apóstol Pablo a escribir esta carta. Y el reporte de Timoteo a Pablo es: Pablo, estos hermanos son escogidos de Dios. Estos hermanos son puros. Estos hermanos son ejemplo. Pablo, puedes estar tranquilo porque estos hermanos están firmes en lo que creyeron. En medio de una ciudad pagana, en medio de persecuciones. Mire la emoción del apóstol Pablo. Vaya al capítulo 3, versículo 6. Para que usted mire lo que le estoy diciendo. Hay en Tesalonicenses capítulo 3. Y es mi oración, mis amados, que al estudiar esta carta, como Iglesia del Calvario, nos mueva el piso y nos lleve a examinarnos. Miren lo que dice Pablo, versículo 6. Pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros, nos dio ¿qué? Buenas noticias de ¿qué? De que están bendecidos. No, de vuestra fe y amor. Es decir, que lo que ustedes creyeron cuando yo les hablé, ellos siguen ¿qué? Firmes. Y siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos, como también nosotros a vosotros. Ahora mira el versículo 7. Por ello, hermanos,
en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe, porque ahora vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor. ¿Qué fue la que consoló al apóstol Pablo? ¿Que le mandaron saludes, besos y abrazos? ¿Que los hermanos estaban consiguiendo casas del año, burros del año, camellos del año? No, dice, nos consolamos por medio de la fe que ustedes tienen. Oh, no hay mayor consuelo que ver al creyente firme en lo que ha creído. Hermano, no hay excusa de que usted me diga es que sutano, mengano, que perengano. No. Estos hermanos estaban en una ciudad podrida por el pecado. Y su fe permanecía intacta. O sea, su avivamiento no fue un avivamiento de 3 semanas mientras duró el apóstol Pablo, mientras estaba el apóstol Pablo ahí. Su avivamiento era permanente. Esas noticias consolaron al apóstol Pablo, lo llenó de alegría, porque era una iglesia donde el poder de Dios, la gracia de Dios se estaba moviendo a todo esplendor. Perdóneme, pero discúlpeme, pero hoy la gente cree que el poder de Dios se mueve donde hay gritos, y entre más la gente grite, entre más la gente salte, donde haya más música, donde haya más luces, la gente dice, oh, tremendo, ahí está la presencia del Señor. ¿Quién dijo eso? No, quite las luces de colores y prenda las luces normales, a ver qué pasa. A ver qué pasa. Dios había mantenido esta iglesia pura en medio del pantano del paganismo, en medio de la confusión teológica que vivía en sus tiempos, en medio de las tradiciones humanas. Dios había mantenido esa iglesia pura. A este grupo es que el apóstol Pablo escribe. Y vaya ahí al capítulo 1, versículo 1. Para que miremos unas cosas, déjeme hacer un alto antes de pasar a otra segunda parte. Pablo en el versículo 1 dice, Pablo, Silvano, que es Silas, Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y el Señor Jesucristo, gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Note que el apóstol aquí no se presenta, no se identifica como el apóstol. La pregunta es, pastor, ¿y por qué aquí no se identifica como apóstol? Muy simple. En Filipenses tampoco se identifica como apóstol, simplemente como Pablo. ¿Por qué? Muy simple. Porque en Macedonia el apostolado del apóstol Pablo nunca estuvo en duda. Su autoridad apostólica en esas regiones nunca estuvo en duda. Por eso no se identifica como apóstol. Identifica a sus 2 ayudantes, a Silvano o Silas y a Timoteo. Y mire la frase que él utiliza: en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Aquí está el apóstol enfatizando la igualdad en esencia que hay entre el Padre y el Hijo. También cabe destacar que el apóstol Pablo usa el título completo de nuestro Salvador. Dice Señor Jesucristo. Así que aquí combina 2 obras importantes o esenciales de la obra redentora de Jesucristo. Señor describe como gobernante, lo describe como el soberano, como el creador, como el que hizo todo, como el que sustenta todo, por el poder de su palabra. A Jesús, que significa Jehová salva,
se refiere a su humanidad, porque ese fue el nombre que se le dio cuando vino como hombre, ¿no? Jesús salva, fue el nombre que recibió en su nacimiento. Y Cristo como el ungido. Es el término griego para el Mesías. Era el Mesías que Dios había prometido para cumplir su plan de redención. Y Pablo usa la frase que normalmente lo caracteriza en todos sus saludos: no, gracia y paz sea a vosotros. De gracia sabemos que es el favor inmerecido de parte de Dios para el pecador al darle un perdón que es completo. O sea, Dios no da un perdón a medias, el perdón es completo y le otorga vida eterna. Y paz es el resultado de ese regalo sorprendente que tenemos de Dios. Como Él ahora me salvó, perdonó mi pecado, ahora yo estoy en paz con Dios. Y esa paz también se extiende a todos los hermanos. Así que Pablo dice, ustedes están experimentando constantemente la gracia salvadora de Dios. Ahora, hagamos una sinopsis rápida de lo que el apóstol Pablo nos dice aquí en este pasaje, donde vemos la emoción del apóstol Pablo. Vaya al capítulo 2, versículo 13. Porque esta carta nos permite ver, mientras usted lo busca, los efectos prácticos de la fe de estos hermanos que motivaron gozo en el corazón del apóstol Pablo. Los efectos prácticos. ¿A qué me refiero con esto? Hermano, que nuestra fe tiene que dar unas evidencias. Nuestra fe tiene que dar evidencias. Mire lo que dice el versículo 13. Por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios. A mí me encanta este versículo. De que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Para un momento allí, luego hablaremos más a fondo. Pero es que lo que el apóstol Pablo está diciendo allí es que él está agradecido, gozoso. O sea, esto es el reporte que ya está recibiendo meses después de Timoteo. Timoteo le está diciendo, hermano, Pablo, yo entiendo que estos hermanos, ese día que les predicamos, recibieron esa palabra, no de nosotros como hombres, sino que es proveniente de ti, proveniente de Dios. ¿Y cómo sabemos que la recibieron? Al final dice, la cual está actuando en vosotros. Pastor, ¿cómo sé yo que estoy recibiendo la palabra de Dios? Cuando yo estoy actuando en concordancia a lo que dice la palabra. No es de que usted me recite versículos de memoria. Cualquiera los puede recitar. Es más, el diablo se lo sabe. ¿No se lo recitó a Jesús? El diablo se sabe los versículos. Es que no es saberlos de memoria. Es cómo puedo, este versículo actúa en mi vida diaria. Como esposo, como esposa, como padre, como hijo, como empleado, como creyente, ¿cómo está actuando? Y es ahí donde yo quiero que usted se pregunte a usted mismo, no en el vecino, sino a usted mismo, ¿cómo ha actuado la palabra de Dios en mi vida estos últimos días? Versículo 14. Porque vosotros, hermanos, viniste a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea. What? Se han convertido en imitadores. Pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellos padecieron de los judíos. ¿De qué está hablando Pablo? Luego habláramos ahí, discriminación, ¿no?
Los judíos discriminaban a los gentiles por ser gentiles. Ahora que estos gentiles llegaban a Jesucristo, ¿qué pasó con los vecinos? Bueno, empezaron a maltratarlos. Y Pablo dice, oh, a pesar de que el mundo los está maltratando, ustedes siguen fieles. ¿Sabe cuánta gente hoy dice, no, es que yo no sigo a Cristo porque me da miedo qué va a decir mi familia? Porque mis hermanos, mis familiares se ríen de mí. No, ¿sabe qué? Yo mejor no, yo por eso no me acerco a Jesucristo. ¿Sabe cuánta gente dice, es que si yo sigo a Jesucristo mi papá me va a quitar la herencia? O sea, estás más preocupado por la herencia que el papá le va a dar por una casa que por su salvación eterna. Pablo se regocija porque sus hermanos recibieron la palabra como la palabra de Dios y cómo seguían siendo modelos. La pregunta que nos tenemos que hacer allí, antes de llegar a ese texto, sería, hermano, ¿qué tan buen modelo soy yo de la palabra, mis hermanos en Cristo? No, porque es que es fácil empezar a quejarnos de que Sutano, el pecado de Sutano, el pecado de Mengano. Bueno, la pregunta es, bueno, yo que me estoy quejando del pecado de Mundano, de Sutano, me pregunto a mí mismo, ¿qué ejemplo estoy siendo yo de fe a ese creyente? ¿Qué ejemplo estoy siendo yo a ese creyente? Al final del capítulo 2, versículo 17, miren lo que dice. Pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un tiempo, de poco tiempo, de vista, pero no de corazón. Mira algo interesante, no lo iba a decir, pues ya me vino a la mente. Yo encuentro aquí una relación donde, en los versículos que leímos, donde el apóstol le decía, nosotros anhelamos verlos a ustedes y ustedes anhelan verlos a nosotros. Qué lindo. Diría un hermano, ternurita. Ya sabe para dónde voy, ¿cierto? La aplicación es, ahí está la aplicación. ¿Qué tanto usted anhela estar con sus hermanos en Cristo? Otra vez toca servicio. Otra vez toca culto. Otra vez. Tiene que ir a ver yo iba a decir al mechudo o a la mechuda. Otra vez. Dice, pero nosotros separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista, pero no de corazón. O sea, oraban constantemente. Tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro. Procuramos. Dice, mucho deseo, hermano. Es que, perdóneme, pero discúlpeme, usted debería decir, ojalá y llegue rápido domingo. Ojalá llegue rápido miércoles para ir con mis hermanos a adorar juntos a nuestro Salvador. Ojalá llegue rápido. Versículo 18. Por lo cual quisimos ir a verlos, yo, Pablo, ciertamente, una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Porque, ¿cuál es vuestra esperanza o gozo o corona de que me glorié? No solo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida, vosotros sois vuestra gloria y corona. En el capítulo 3 encontramos el mismo tipo de sentimiento del apóstol Pablo, versículo 5, rápido búsquelo allí. Dice, por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informes de vuestra fe. O sea, Pablo les está contando aquí qué fue lo que pasó. Informes de vuestra fe, no sea que que hubieseis tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. O sea, Pablo tenía una preocupación. Dije, wow, voy a preguntar por ello. No vaya a ser que todo lo que yo les prediqué, les enseñé, Satanás los haya desviado. Versículo 6.
Pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas nuevas de vuestra fe y amor, y que siempre os recordáis con cariño, deseando vernos como también nosotros a vosotros. Por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe. Wow. Qué hermoso. Hermano, que esto debe a nosotros como creyentes debemos examinarnos. No sé si alguien se hubiera ido de aquí y en 10 años mandar una carta a preguntar, ¿cómo está Sutano, pastor? A ver, ¿cómo está Sutano? Pastor, ¿cómo está Mengano? ¿Sigue ese hermano? ¿Qué cree usted que podríamos contestar? O se lo voy a poner más personalizado. Por ejemplo, si alguien que se fue hace 10 años me escribió una carta y me preguntara específicamente por usted, ¿qué cree usted que yo podría escribir de usted? Que usted sigue firme, que usted ha crecido, que usted ha pasado, no sé, es que no quiero usar esa palabra, pero vamos a usarla pues, que ha pasado a otro nivel. Oh, no, hermano, cuando usted se fue, ese hermano o esa hermana, pues no, mire, vea, estaba recién madurando. Oh, pero ahora ha dado unos pasos, ha madurado tan tremendamente. Ahora es esto. Wow, gloria a Dios por ese hermano. O tendrán que decir de mí, no, ese casi ni lo vemos. Ya de vez en cuando llega. Ya tenemos dudas si está o no está en la fe. En vez de ser de bendición, se ha convertido en carga. Se queja por todo. No apoya nada. ¿Qué dirían de nosotros? Mire el versículo 9 de ese mismo capítulo. Por lo cual, ¿qué acción de gracias podemos dar a Dios por vosotros? Por el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios, orando de noche y de día con gran existencia para que podamos, para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falta de vuestra fe. O sea, Pablo lo que está diciendo es que quizás hay aspectos de su vida que necesitan ser trabajados. Que claro, necesitaban un liderazgo más estable, pero queremos completar lo que falta. Pero que me falte algo en completar en mi fe no significa que mi fe no sea verdadera. Dice, está evidenciando. Capítulo 4, versículo 9. Mire lo que dice. Pero acerca del amor fraternal, oh, es que es tremendo. Me dice, acerca del amor fraternal, o sea, el amor entre hermanos, tengo que escribirle una carta específica como a los Corintios en capítulo 13, ¿cierto? No, pero acerca del amor fraternal, o sea, el amor entre hermanos, no tenéis necesidad de que os escriba. ¿Por qué? Porque vosotros mismos habéis aprendido del apóstol Pablo, de Dios, que os améis unos a otros. Pablo dice, no tengo que escribirles de que se amen, porque esa área ustedes la tienen cubierta, ya aprendieron lo que es amarse los unos a los otros. ¿Cuánto tenemos que aprender? Porque a nosotros sí nos tienen que hablar de eso cada 8 días, si fuera posible. Porque ¿qué problema tenemos para amarnos los unos a los otros? ¿Qué problema tenemos para soportarnos los unos a los otros? ¿Qué problema tenemos para perdonarnos los unos a los otros? ¿Qué problema tenemos para servirnos los unos a los otros? ¿Qué problema tenemos para sujetarnos los unos a los otros?
Capítulo 5, versículo 11. Por lo cual, amados míos, por lo cual animaos unos a otros, edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Es decir, que estos hermanos se animaban los unos a los otros y se edificaban ya los unos a los otros. Nosotros hacemos todo lo contrario, nos desedificamos los unos a los otros. ¿Cómo, pastor? Bueno, cuando usted va y le cuenta a Sutano lo que no tiene que ir a contarle, en vez de edificarlo, está aportando para que no sea edificado. No nos animamos. Porque lo ve desanimado. ¿Y por qué estás animado? No, porque la hermana tal no me saludó. Uy, de veras, y a mí tampoco, ya como 3 días que tampoco me saluda. Por favor. Animaos así como lo hacéis. O sea, ellos ya lo venían haciendo, o sea, era una práctica en ellos. Y aprendieron de Dios, porque parece que Pablo ya no le o de pronto lo poquito que le enseñó en esos 3 días, en esas 3 semanas. Y termina el versículo 26, ¿no? Con uno de los versículos que hablamos la semana pasada, ¿no? Saludaos todos los hermanos con ósculo santo, ¿no? Ese beso en el cachete o en la mejilla, si quiere más técnico, pues, en la mejilla. Ya hablamos de eso la semana pasada, así que no voy a entrar mucho. Entonces estos versículos nos permiten ver el gran gozo que había en el corazón del apóstol Pablo por esta congregación. Al mismo tiempo, esta carta nos sirve a nosotros para vivir unas vidas que imiten a esta congregación, para que nos permitan seguir firmes en nuestra vida cristiana. Pero sabe que el elogio más grande del apóstol Pablo a esta iglesia está en el capítulo 1 del versículo 4. Dice el apóstol, mire lo que dice de ellos, y es un versículo hasta cortico. Dice, porque conocemos, hermanos amados, de vuestra elección. Y hoy quiero empezar de una manera diferente. Hoy voy a hablar del versículo 4 y dejo el versículo 3 y el versículo 2 para otro día. Porque si entendemos el versículo 4, vamos a entender todo lo que Pablo dice del versículo 2 al 3 y del versículo 5 al versículo 10. O sea, todo depende de lo que el apóstol Pablo acaba de decir aquí. El análisis de Pablo, del apóstol Pablo, la razón del gozo del apóstol Pablo, de la gratitud del apóstol Pablo, de Silas, de Timoteo, era que ellos de forma general podían saber que los miembros de la congregación de la iglesia de Tesalónica eran verdaderamente elegidos de Dios. O sea, lo que Pablo está diciendo en otras palabras es que la forma en que ustedes están viviendo, hermanos, confirman que verdaderamente son creyentes. La forma en que ustedes están viviendo están demostrando que realmente son escogidos de Dios. Hermano, la forma en que usted vive es importante. Eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Y todo lo que el capítulo 1 nos dice sobre estos hermanos, está diciendo, mire, conocemos por este informe que ustedes verdaderamente son trigo y no cizaña. Ustedes verdaderamente son ovejas y no son cabras. Tremendo. Que alguien pueda decir eso de nosotros. Porque hemos conocido, porque conocemos. Porque conocemos. Pablo tenía la seguridad
al ver el testimonio de estos hermanos que era una iglesia verdadera. Hermano, ¿tenemos nosotros la seguridad de que verdaderamente somos de Cristo? Ahora, y no me digas, sí, pastor, porque yo hice una oración de fe. Oh, sí, pastor, porque yo me bauticé. No, no, no. Yo he bautizado a mucha gente. Y hoy están en el mundo. En el mundo. Al menos estuvieron en una iglesia de sana doctrina, dice, bueno, al menos. Pero están en el mundo. He escuchado a mucha gente repetir una oración de fe. Hoy están en el mundo. Así que no me digas que porque hiciste una oración de fe. Tampoco me digas, oh sí, pastor, yo vengo todos los domingos. Eso no dice nada. Ahí me llevaron por muchos años a la iglesia los domingos. Y para serle honesto, yo creo que yo llegué a Cristo, en realidad a Cristo, más o menos a los 15 o 16 años. Pero estuve 13 años en la iglesia. Ir a la iglesia no te hace cristiano. Tiene que haber una evidencia. La palabra conocemos es traducida de un verbo oída, que también puede traducirse como vemos o percibimos. O sea, Pablo está diciendo que a simple vista se ve tu fe. No es que ellos anden diciendo, soy cristiano, soy cristiano. O tengo un letrero que diga aquí por donde vaya, soy cristiano, soy cristiano. No, no, no. Tu forma en la que vives, tu forma en la que trabajas, tu forma en la que vives como esposo, como esposa, como padre, como hijo, como empleado, está demostrando que eres un escogido de Dios. Wow. ¿Qué dicen de nosotros en el trabajo? ¿Qué dicen? ¿Dicen este verdaderamente es cristiano o simplemente dicen disque cristiano? Y como lo he dicho en varias ocasiones y hoy lo voy a volver a decir, el término elegidos o escogidos en el Nuevo Testamento es un término muy común para referirse a los creyentes. Jesucristo, por ejemplo, en Mateo 24, a los que creen los llama elegidos o escogidos. En 3 versículos, el versículo 22, versículo 24 y versículo 31. Es más, en el 24 o en el 31, no me acuerdo cuál de los dos, dice que el mundo se va a corromper tanto, dice que engañará, si fuera posible, a los escogidos. No es que los va a engañar, porque algunos dicen, no, no, si fuera posible, o sea, no va a ser posible. O sea, el engaño va a ser tan terrible que si fuera posible, a los escogidos engañaría. Pero él dice, no, no puede. En Lucas capítulo 18, encontramos en el versículo 7 el Señor Jesucristo hablando a los suyos. Y mire lo que les dice. Y ahora no hará Dios justicia a los escogidos cuando claman a Él día y noche. Romanos 8, versículo 33. Pablo hablando de la maravillosa obra de Dios que concede a los creyentes en Cristo, bajo la base de la justificación que tenemos en Cristo. Él pregunta, ¿y quién acusará a los escogidos de Dios? En Colosenses 3:2 encontramos el mismo concepto. En 2 Timoteo 2:10, ese sí búsquelo, 2 Timoteo 2:10. Allí nuevamente los creyentes son llamados los escogidos o los elegidos. Y esa es la razón por la cual el apóstol Pablo escribe. Miren lo que dice. ¿Lo tiene? Dice, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que obtengan la salvación que es en Cristo Jesús y con ella la gloria eterna. Así que, hermano, cuando tú y yo nos identificamos como creyentes,
Nos estamos identificando como los elegidos o escogidos de Dios. Por eso tenemos que vivir como tales. Pablo dice por ahí, vistámonos como los escogidos. O sea, vive de acuerdo a lo que tú eres. Mi vida tiene que ser consecuente con lo que yo soy. Así que, hermano, le voy a decir algo. Espero que no le sea muy difícil entenderlo, pero lo voy a decir. Tú y yo somos cristianos debido a la elección soberana de Dios. Y esto tiene base bíblica. Es decir, independientemente de cualquier elección que tú puedas hacer, nuestra elección sin la elección de Dios no tiene resultado. Nuestra elección sin la elección de Dios no tiene resultado. Porque Él desde la eternidad pasada, sin que nadie lo influenciara, sin que ni tú ni yo pudiéramos hacer nada, Él escogió para salvación. Juan capítulo 15 lo dice claramente. Hablando de sus discípulos, Jesús le dijo, no me habéis elegido a mí. Yo os he elegido y os he ordenado para que deis fruto. Ahora no me va a decir, pastor, es solamente para los apóstoles. No, porque luego en la oración sacerdotal Jesucristo dice, no solamente oro por esto, sino por los que han de creer. Así que aplica a todos los creyentes. En Juan 17:9 lo dice, yo no ruego únicamente por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Pero vamos a un pasaje interesante que quizás le pueda ayudar a usted a aclarar esto, porque usted ahora me dirá, no, pastores, era para los apóstoles. Bueno, le vamos a mostrar por la escritura de que no. Vamos a Hechos capítulo 13. Hechos capítulo 13. Creo que es un pasaje maravilloso sobre este tema. Versículo 46. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron, a vosotros a la verdad era necesario que os hablase primero la palabra de Dios. Mas puesto que la desechasteis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Pablo lo está queriendo predicar a los judíos no quieren nada, ellos dicen pues ahora vamos a predicar a los gentiles. Porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para luz a los gentiles a fin de que sean para salvación hasta lo último de la tierra. Pero mira el versículo 48. Los gentiles oyendo esto se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor y creyeron, ¿quiénes? Todos, ¿quiénes? Los que estaban ordenados para vida eterna. Así que el creer es el resultado de la elección soberana de Dios. Romanos 9, versículo 15, lo hemos dicho muchas veces hasta el cansancio y lo vuelvo a decir porque no me molesta repetirlo y a usted no le hace daño escucharlo. Como dice Filipenses capítulo 3. Tendré misericordia del que yo tendré misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Él tiene misericordia del que Él quiere, se compadece del que Él quiere, no del que usted y yo querramos. Tesalónica, según la Tesalónica, iba a leer 1 Corintios 1:9, pero solo anótelo si usted quiere, no lo voy a leer. Pero mire 2 Tesalónica, este sí lo hemos leído en otras ocasiones, pero tengo que volverlo a leer. Al pasar por este tópico, pues tengo que leerlo una vez más. Quizás, si Hechos 13:48 no le da claridad, creo que este nos va a dar una claridad todavía más amplia. Porque algunos a veces quieren escuchar una palabra específica. Pastor, es que tiene que ser la palabra específica. Ok, vea pues la palabra específica. Según Tesalonicenses capítulo
2:13. Capítulo 2, versículo 13. Miren lo que dice. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios con respecto a vosotros, a los tesalonicenses, hermanos amados por el Señor. Ahora, ¿por qué dan gracias? De que Dios os haya escogido. ¿Desde dónde? Desde el principio. ¿Para qué los escogió? ¿Para qué? Para salvación. O sea, ¿desde cuándo los escogió? Desde el principio. ¿Para qué los escogió? Para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Mediante la santificación del Espíritu, es decir, que aunque usted es escogido, necesita que se le predique la palabra para que luego pueda creer. Así que damos gracias a Dios. Él te escogió para salvación desde el principio. Ahora, si usted tiene problema con eso, no pelee conmigo, lea la Escritura. O sea, no pelee conmigo, lea la Escritura, porque ahí está claro. Timoteo, 2 Timoteo 1:9. Otro versículo, quizás no dice la palabra clara exactamente para salvación, pero creo que cualquiera que pueda estudiar ese versículo sin ningún prejuicio va a llegar a la misma conclusión de que según de Tesalonicenses. Miren lo que dice. Quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús. ¿Cuándo? Antes de los tiempos de los siglos. Entiendo yo, y usted también creo que entiende, que la frase antes de los tiempos de los siglos está haciendo referencia ¿a qué? A la eternidad. Apocalipsis capítulo 13, capítulo 17 y versículo 8, en los dos precisamente cae en el versículo 8, dice lo mismo. Dice que nuestros nombres fueron escritos en el libro de la vida del Cordero antes de la fundación del mundo. Ahí está, usted lo puede leer, antes de la fundación del mundo. O sea, hermano, y yo tengo que reconocer que yo cometí ese error muchas veces porque le decía a la gente, y repita conmigo, Señor, escribe mi nombre en el libro de la vida. Hermano, eso es un error que uno ha aprendido y repite. Pero si Dios escribió el nombre de la vida suyo en el libro de la vida, no lo escribió el día que usted hizo esa famosa oración. Ni tampoco lo anda borrando. Dios no tiene un borrador. Ahorita lo borro, ahorita lo borro y lo... Algunos ven, no sé cuántos han visto la película de Karate Kid, la última que salió. Algunos parecen así. Me quito la salvación, me pongo la salvación. Me quito la salvación, me pongo la salvación. No, Dios no anda borrando. Ahorita te borro, ahorita lo borro. Si tuviera que borrar, ¿cuántas veces no te habrá borrado ya entonces? Conocido de vuestra elección. Ahora, lo interesante es que cuando el apóstol Pablo habla de sus hermanos genuinos, también tenemos que reconocer que hay otras iglesias a las cuales él no se refiere de esta manera. Por ejemplo, la iglesia de Galacia, donde empezaron a enseñar que la salvación era por la circuncisión, que la salvación era por el cumplimiento de la ley, que la salvación era por las obras de la justicia. Algunos lugares hoy se enseña eso aquí, en esos tiempos. Al punto que el apóstol Pablo le dijo a ellos, si alguien os presenta otro evangelio distinto al que hemos predicado, aun si fuera un ángel, sea anatema. Lo triste es que mucha gente dice, no, es que se me apareció el Señor y me dijo esto y lo otro. Sea anatema. En Apocalipsis, vamos a Apocalipsis rápido, para no extendernos tanto. No tiene que buscarlo porque no lo vamos a leer así específicamente. Pero en el capítulo 2, capítulo 3 usted encuentra las iglesias que tienen ciertas características trágicas, si la podemos llamar de esa manera. La iglesia de Pérgamo, por ejemplo, no todos fueron salvos. Porque muchos se aferraron a la enseñanza falsa de Balaán. Otros se aferraron a las enseñanzas de los nicolaitas, otra herejía.
Al punto de que Dios le dice a la iglesia de Pérgamo, arrepiéntete o te haré la guerra con la espada que sale de mi boca. A la iglesia de Tiatira, por ejemplo, muchos tampoco fueron salvos. Porque algunos estaban cayendo en la mentira de esta profetisa Jezabel, que estaba enseñando a la gente a cometer actos de inmoralidad y una cantidad de cosas. La iglesia de Sardis, en el capítulo 3, Dios le dice, conozco tus obras, que no tienes nombre de que vives, pero estás muerto. El Señor le dice, arrepiéntete. A la iglesia de la Odisea, que quizás tuvo un comienzo maravilloso, quizás como la semilla, ¿no?, que cayó en las piedritas, ¿no? Creció, pero luego se quemó. Al final del siglo le escribe a esta iglesia que si no hay arrepentimiento los escupiré de mi boca. Y no porque van a perder la salvación, como alguien un día quiso tratar de justificarme con ese versículo. No, es que ahí dice que los escupió de la boca. No, lo que simplemente es que nunca fueron salvos. Estuvieron allí, pero nunca fueron salvos, fueron cizaña. O sea, no todas las iglesias despedían esa misma fragancia que despedía esa iglesia de Tesalónica. No todos los creyentes, y yo lo volvemos a decir, no todas las personas que asisten a una iglesia son creyentes. Eso no los hace la iglesia de Jesucristo. La iglesia de Corinto, por ejemplo. Y eso que el apóstol Pablo estuvo allí entre 18 y 22 meses, o sea, casi 2 años, predicándoles. Y usted encuentra el caos tan terrible que había ahí en esa congregación. Terrible los caos que habían ahí. Cómo usaban los dones para beneficio personal y otra cosa. Hermanos, siempre en la iglesia del Señor habrá trigo. No, eso está mal dicho. Siempre en el templo local se van a congregar personas donde está el trigo y donde va a haber cizaña. Y como Jesucristo dijo en Mateo 13, no intentemos separarlos, porque al tratar de separarlos vamos a causar daño. Van a crecer junticos. Yo me encargo de separarlos al final. Muchos de ellos son los que dirán al Señor, como dice Mateo 7, oh Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre hicimos esto, esto y lo otro. Y Jesús le dice, aunque en mi nombre hiciste todo esto, apartaos de mí, porque ustedes son hacedores de maldad. Y les dice, nunca. Ahí no dice, yo los conocí un día y luego los dejé de conocer. Dice, nunca os conocí. O sea, nunca tuve intimidad contigo. O sea, ustedes usaron mi nombre. Hay mucha gente, los mercaderes del evangelio, usan el nombre del Señor. Y eso no significa que sean salvos. Satanás usa el nombre del Señor. ¿Es salvo? No. Entonces los hermanos de la iglesia de Tesalónica, por su estilo de vida, daban evidencias de que eran salvos. Y si en algo se quiere quedar usted esta mañana con lo que hablé, es que estos hermanos, por su estilo de vida, evidenciaban que eran salvos. La pregunta es, ¿mi estilo de vida está evidenciando que soy salvo? Examínese usted. Me examino yo. ¿Mi estilo de vida está evidenciando que soy salvo? Pastor, ¿y cómo sabe cuáles son las evidencias? Déjeme leerla rápidamente y vamos a empezar a hablar de ella la próxima semana. Porque Pablo en el capítulo 1 de Tesalonicenses nos da todas las evidencias. Mire una, le voy a decir, se la leo rápidamente. Una de las evidencias, la obra de vuestra fe, su trabajo de amor, su firmeza en la esperanza, eso está en el versículo 3. Su amor por el evangelio no vino por palabras, sino en poder del Espíritu. Otra evidencia, eran imitadores del Señor. Se convirtieron en un ejemplo a todos los creyentes. Fue proclamada la palabra de Dios por todas partes. Tenía una vida transformada. Vea, se convirtieron de la idolatría
a Dios, servían al Dios vivo y verdadero, seguían a Dios y se apartaron del pecado. Estas eran algunas de las marcas, leyéndolas ahí rápidamente, de esta iglesia, por las cuales Pablo pudo decir: me gozo porque son escogidos. Así que yo le dejo esta semana para que usted pueda examinar su vida. ¿Realmente soy yo un escogido? O no voy a ver, formulémoslo de otra manera para no causarle confusión teológica entonces. ¿Realmente mi vida está evidenciando que soy creyente verdadero? En lo que hago cada día, ¿estoy identificando que soy un verdadero creyente? Y amigo que estás sin Cristo, yo te hago esta invitación. Hay vida después de la muerte. Eres un pecador. No importa que seas humanamente un buen padre, una buena madre, un buen hijo. La Biblia dice que eres un pecador y que la paga del pecado es la muerte. Y que la única solución a tu problema de pecado es venir a Cristo en fe y en arrepentimiento. Creer en su obra salvífica. Y creer significa vivir consecuentemente a la salvación que Jesucristo me ha dado. Ponga sobre sus pies. Yo no le voy a pedir que repita una oración conmigo, amigo. Solo le voy a pedir que si usted realmente identifica que es un pecador, Dios le ha traído la convicción que es un pecador y necesita un salvador. Allí donde usted está, pídale perdón a Dios por tu pecado. Pídele por arrepentimiento, o sea, por cambio de mente, por cambio de dirección. Y dile: Jesús, yo quiero empezar a caminar siguiendo tu ejemplo. Y tú que nos visitas cada 8 días, que vienen los miércoles, que ya quizás eres parte de esta congregación, yo te pregunto, ¿es tu estilo de vida está mostrando que verdaderamente eres salvo? Si no es así, haz un examen y ponte a cuentas con Dios. Porque no vaya a ser que a ti y a mí cuando lleguemos allá nos digan: apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Padre, gracias por esta palabra. Señor, te pedimos que tú nos permitas cada día examinarnos a la luz de esta iglesia de Tesalónica, a nivel personal, a nivel como pastor, como padre, como esposo, como hijo. Y que cada uno de los creyentes de esta congregación de la misma manera les permitas examinarse. Y que luego nos podamos examinar como iglesia. Si como iglesia estamos dando evidencia de que verdaderamente somos tuyos. Padre, gracias por tu palabra. Señor, el que tenga oídos por oír, que oiga lo que tú has dicho a la iglesia. Señor, aquel que no te conoce, que está en pecado, en delitos y pecados, mi oración es que tu Espíritu Santo lo haya convencido de pecado, de justicia y de juicio. Y si tú me preguntas, pastor, ¿qué tengo que hacer? Yo te digo: cree en el Señor Jesucristo, cree en su obra, pide perdón por tu pecado y arrepiéntete de tu pecado. Dile: Señor, no quiero vivir más en mi vida de pecado, quiero comenzar a vivir una vida nueva en ti. Quiero ser esa nueva criatura. Y luego comienza a vivir dando frutos de ese arrepentimiento. Gracias, Señor, por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.